Buenas tardes nuevamente. Bueno, nos vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de rendimiento deportivo 2. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del contexto de todo lo que es entrenamiento y rendimiento deportivo, tanto en la edad antigua, edad media y edad moderna. Y después vamos a ver un poquito de principios pedagógicos y principios biológicos. ¿Listo? Bueno, entonces el grupo del que está presente ahí de las diapositivas de Cristian, Yesid y Brian. Cuando quieran, chicos. Bueno, compañeros, inicialmente buenas tardes. Mi grupo de trabajo se encuentra compuesto por Brian Adolfo Macías, Yesid Aguilar y finalmente quien les habla, Cristian Aguilar. Entonces nosotros el día de hoy nos vamos a basar sobre rendimiento deportivo en la modalidad deportiva como lo es el futsal. Entonces vamos a hablar un poco de sus inicios. Bueno, es que se escucha como mucho eco, ¿cierto? Yesid, se te escucha mucho eco. Yo creo que de pronto tienes algo al lado, algo muy cerca, de pronto que genera como Al interferencia. hermano. Bueno, entonces vamos a dar inicio a hablar un poco con los indicios o inicios del futsal. Entonces el fútbol sala o fútbol de salón fue creado en Uruguay en 1930 por el profesor Juan Carlos Serrani. Cabe resaltar que él era un edufísico en una fundación cristiana. El motivo de crear este deporte fue ya que para guardar a los niños de esta fundación de malos hábitos, puesto que pues no cayeran en las drogas y pues en siempre hemos sabido que pues el fútbol es un deporte rey, el cual tiene mucha gente que le apasiona este deporte, en donde pues en Uruguay, Montevideo, no habían grandes campos en donde se pudiera realizar este deporte. Entonces el profesor Seriani vio cómo sus pupilos, por decirlo así, practicaban el fútbol, pero ya adaptado en el gimnasio o en canchas como el baloncesto. Entonces a él este deporte, el fútbol, le llamó mucho la atención, cómo poderlo adaptar en salas pequeñas para que estas personas pudieran pues practicar este deporte que en ese momento pues llamaba demasiado la atención y pues aún últimamente también. Listo, profe, podemos cambiar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el término futsal, el cual es utilizado en este juego. Entonces decimos que la palabra fútbol se deriva de la palabra española y portuguesa, en donde de aquí se adopta la palabra foot y de la palabra francesa o española de interior, en donde se adopta y pues ya se unifica y se crea fútbol sala o también conocido como fútbol sala, futsal, entre otras. Listo, profe, pasamos. Bueno, ya para la reglamentación se basaron en 5 modalidades como el waterpolo, el balonmano, el baloncesto. Listo, pues. Buenas noches, compañeros. Ahora a continuación vamos a dar inicio a la década de los 60. En esta década es cuando ya hubo un primer campeonato de fútbol sala
donde participan los primeros países, donde encontramos la selección de Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina y Brasil. Este campeonato genera grande impacto, ya que es como la primera competición, entonces es una novedad, donde los medios de comunicación sudamericanos en esta época también siguen este campeonato, donde lo señalan en los periódicos y en la televisión como ya futsal, ya lo empiezan a dar esta terminología. En estos años 60 hay otros campeonatos importantes, pero este campeonato, gracias a los medios de comunicación sudamericanos que hacen un seguimiento, generan un gran impacto a nivel mundial. Ya pasamos a la década de los 80, donde pues se genera la primera competiciones mundiales, donde Brasil es el país que se destaca. Como todos sabemos, en la historia Brasil siempre ha estado como grande figura. Entonces, en este entonces Brasil es un país potente en el fútbol de campo, y en el fútbol sala no es la excepción, también son grandes figuras. Para 1985 la televisión española ya empieza a grabar estos partidos, generando pues más televidentes y propulsando este deporte, ya que pues los espectadores por medio de la televisión van a poder ver estos campeonatos, y esto va a generar que se vaya expandiendo y que vaya generando más inclusión de otros países. También hubo una gran confrontación frente al nombre de futsal. Esta confrontación fue entre las dos identidades de la FIFA y la FIFUSA, donde se peleaban el nombre, el nombre de la federación, donde esta disputa la gana la FIFA. Por diferentes motivos la FIFA la gana, y por esto la FIFA le pone futsal en su terminología deportiva. Ya en las décadas de los 90 ya se han integrado muchísimos países y se incrementa los espectadores cogiendo gran impulso esta modalidad deportiva de futsal, donde Brasil es la figura. En los 90 todavía es uno de los equipos más favoritos de este entonces. Bueno, acá entramos a la edad moderna, eh, donde pues actualmente encontramos como las dos pioneras pues, de este deporte a nivel administrativo y legal, que es la eh, Asociación Mundial de Futsal, la AMF, pues en este caso la FIFA, como decía mi compañero. Pues estos en los últimos tiempos, pues la edad moderna, la FIFA y esta Asociación Mundial de Futsal, pues han venido realizando varios esfuerzos, ¿sí? Donde este deporte lo quieren incluir a los Juegos Olímpicos para que sea algo más llamativo y competitivo a la hora de cada selección. Pues actualmente pues este deporte es muy atractivo en la variedad de edades, ya en las edades menores a las edades mayores. Pues actualmente básicamente se juega en un campo pues, rectangular con unas medidas dispuestas por el reglamento FIFA, que son de largo en 28 centímetros y 40 metros, 28 metros por 40 metros, y
para competiciones internacionales, 36 metros por 40 metros. Eh, de ancho, mide 16 por 20 para 18 y 20 metros en participaciones internacionales. Ya específicamente los arcos, en la actualidad, tienen una medición de 3 por 2, 3 de, 3 de largo, de ancho, por 2 de alto. Pues circunferencia, tiene una circunferencia de 61 a 64, y el peso tiene un gramaje de 410. Básicamente este deporte se maneja con 12 jugadores. Eh, Actualmente juegan 5 en el campo, incluyendo el portero. La duración del partido actualmente son 40 minutos cronometrados, dividido en dos mitades de 20 y 20. Tiene un descanso prolongado de 10 minutos. Eh, Actualmente en este deporte pues se maneja un tiempo muerto, sí, un tiempo determinado para cada equipo, que es como un feedback. Se manejan unas determinadas sustituciones. En este caso, pues actualmente se juega las sustituciones libres. Las faltas en el fútbol, en el futsal actual, se determinan 6 faltas acumulativas para cobrar un tiro libre directo a favor del contrario que las cometa. En este deporte anteriormente había un solo árbitro, pero en las reglas de la actualidad pues ya manejan una doble terna, que son pues 2 árbitros por cada línea del campo de juego, pues inspeccionando más cerca el juego. Las posiciones. Anteriormente no había unas posiciones determinantes que fueran estipuladas, estandarizadas, pero actualmente pues ya se evidencia una posición para cada jugador. Entonces encontramos como el portero, pues el portero sí es ya el fijo. Encontramos el pivot, que en este caso el pivot viene siendo un, un soporte de ataque que va a ayudar a pivotear cada balón que sus compañeros, en este caso el equipo, le pueda dar. Los líberos, que los líberos vienen siendo los que hacen marcaje al pivot, pues en este caso pues sería en marca, ¿sí? Y los laterales, que ya son estos jugadores veloces, rápidos, que pueden contramarcar alguna jugada muy fácilmente. Como lo decía anteriormente, pues tampoco había unos sistemas de juego pues estipulados en cualquier equipo, en cualquier selección de antes, en la antigüedad, pero pues ya en la actualidad encontramos unos sistemas de juego que son muy variados según el técnico, el equipo, y pues en este caso pues podemos decir que una selección. Entonces encontramos un 1-1-2, un 1-1-2-1, que se viene siendo pues un triángulo, el 1-2-2, que viene siendo un cuadrado, el 1-2-1-1 y el 1-1-3, que es una fase inicial de juego. Bueno, pues anteriormente
pues sí se distinguían una indumentaria por cada equipo, pero actualmente se manejan unas medidas a nivel de la rodilla que anteriormente pues no era como tan reglamentario, pero hoy en día se manejan una indumentaria con las medidas a la rodilla, un tipo de calzado eh, determinado para este deporte. Siguiente, gracias. Y pues en el futsal moderno pues se ha venido pues intentando crear una aplicación más rápida del juego, que el deportista no tenga bastante tiempo el balón, sino que sea más dinámico de lo que es o lo que actualmente es. Eh, Siendo esto un aspecto muy importante para tener más rendimiento y más eficiencia a la hora de pues, anotar un gol, que es el objetivo de este deporte. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, chicos, una recomendación para esas presentaciones. Traten de poner las referencias bibliográficas, ya sean todas al final o quizás en las imágenes que de pronto descarguen, coloquen todo referenciado, ¿listo? Recuerden que ese tipo de cosas en este momento ya son obligatorias por temas de derechos de autor, por temas de plagio, por temas de muchas cosas. Empiecen a manejar obligatoriamente las referencias, ¿listo? Con eso Sí, señor. evitamos también muchas cosas, por lo que también estas clases están siendo grabadas y al montarlas en un canal como YouTube, pues hay mucho derecho de autor en YouTube. Entonces ahí hay que tener cuidado. Bueno, respecto a la presentación, pues el futsal sí, realmente a mí me parece muy interesante. He visto, eh, digamos que las estrategias y el sistema de juego es muy interesante porque precisamente tiene mucha planificación. No, digamos que en la universidad, cuando estuve estudiando, veía muchos profes y muchos equipos universitarios que realmente eran muy buenos. No sé en este momento, no sé qué tanto, si seguirá igual, avanzan bastante, pero me daba cuenta que tenía mucha estrategia. Eran muy buenos los partidos que se veían en ese momento. Había universidades que tenían equipos muy buenos. Incluso la Inca también me han dado referencia que tiene un equipo bueno en este momento. No sé ustedes qué dicen, ¿no? Claro, profe, ahí juega mi compañero Macías. ¿Ah, sí? Sí me dijeron que el equipo era bueno, pues eso dice la, la directora de, ¿cómo es que se llama? De la parte de bien, como de bienestar universitario, ¿cómo se llama? ¿Cuál, profe? Sí, la directora de como de bienestar universitario, ella dice que tienen un equipo muy bueno. ¿Ustedes qué Pues dicen? ¿Ita? Antes era Ita. Que los habían invitado a un torneo también en el exterior, algo así. Ah, sí, profe, ahorita están manejando para ir a hacer un viaje a España, pues con la ayuda de la universidad creo que nos van a ayudar en alguna parte, pero pues el resto pues, es independiente. Sí, me han dicho. Pero pues sí tenemos una buena selección y pues los resultados y esto lo dice. Esperar a ver cómo sigue la situación. De todos modos, pues no sé si alcance a jugar más en esta universidad. Igual a ustedes les dan algún incentivo por estar en la selección o algo así. Sí, profe, nos dan el 25 de descuento. Claro, eso es bueno. Yo cuando estaba con la universidad solamente daban el 10% y pues indumentaria. Pero pues en la parte de fútbol. Realmente el fútbol sala poco lo jugué. Me afectaba mucho las rodillas. Pero bueno, ese es un deporte bien chévere. Además que a Colombia le ha ido muy bien en ese sentido, ¿no?
Sí, Tienen también muy buenos jugadores. sí, pues yo he tenido la oportunidad, pues gracias a Dios, de conocer pues, a la mayoría y jugar contra la mayoría de los jugadores de la Selección Colombia y sí, hoy por hoy, pues los mejores jugadores de Bogotá. Sí, es bueno. Lástima que no tenga como eso. Bueno, aunque la liga profesional en otros países de fútbol sala y futsal son mucho mejores. Ah, no, sí, claro, obvio, profe. Digamos lo de Italia, podemos decir de Francia, es muy bueno. Sí. La época que yo estaba en la universidad, la Central, la Libre, tenían muy buenos equipos, me acuerdo mucho. Una vez hice un trabajo precisamente sobre futsal, tenía que hacer una grabación para analizar el sistema de juego que utilizaban. Y pues digamos que cuando uno está estudiando, cuando uno empieza a ver los deportes desde otra perspectiva, ya no desde la perspectiva de, bueno, quién es el favorito, quién va a ganar, no, ya uno lo empieza a analizar como más táctico, más técnico, ya uno empieza a ver el fútbol distinto. Y eso es importante, porque digamos que yo defiendo mucho el fútbol y me gusta mucho el fútbol porque fue mi deporte base. Siento que de ahí partieron todas mis habilidades motrices, todo mi desarrollo y mi banco motriz partió del fútbol. Fútbol siento que me dio muchas habilidades, entonces me facilitó poder practicar cualquier otro deporte. Para mí yo siento que esa fue la base de mi desarrollo. Entonces yo lo defiendo mucho porque hay gente que dice, no, es que el fútbol lo juega cualquiera, pero vaya usted y tírele un balón eh, fuerte, no sé, por el aire. Contrólelo, haga un control dirigido si lo juega cualquiera y pues no lo van a hacer. Entonces son cosas como esas. Y porque pues la gente piensa que el fútbol es eso, realmente que no es un deporte tan bueno, pero realmente el fútbol es mucho. El que lo conoce de fondo sabe que de ahí salen muchas cosas. Y como lo que les digo, cuando uno lo empieza a analizar en los sistemas de juego, en los sistemas técnicos, los sistemas tácticos, todo ya empieza a cambiar distinta esa visión. Entonces, de eso se trata mucho el deporte y cada modalidad, cada deporte en específico. Bueno, vamos a pasar a la otra presentación entonces. Voy a descargarla y ya la presento. Profe, ¿yo la puedo presentar desde el computador? Mm, Espérame, ¿O miro será, cuáles están en la plataforma y ya vemos. ¿Listo? o la monto a la plataforma, profe? Sí, igual pues acá hay todavía 2 exposiciones más, entonces tienes tiempo. Ah, ok, profe. Gracias. Ah, no, está la misma. Mm, Bien, acá este es un PDF. Sí, bueno, voy a presentar esta. Sí, profe, ya creo que es de nosotros. Es que nosotros hicimos como una línea del tiempo, profe. Sí, Profe, si quiere, yo la puedo presentar desde mi computador, que yo ya le tengo como bien cómo tengo que presentarle y todo eso. Pues si quiere, profe. sí, dale. Ahí Ok. sí lo hacemos entonces, que digamos que yo mismo lo he manejado tanto. ¿Debo Listo, dar profe. alguna opción o tú solo presentas No, pantalla? yo la presento, profe. Ya, entonces ya comparto pantalla. Listo. Si están viendo, profe. O Sí, ya, todavía no. ya se ve. ¿Sí? Sí, sí, se ve Aguirre.
Listo. Entonces, buenas tardes para todos. A nosotros nos correspondió la historia del patinaje. Nuestro grupo está conformado por Steven Aguirre, quien les habla, Kevin Gómez y Watson Moreno. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con la exposición de la historia del patinaje. Entonces, cuando hablamos de la historia, no sé si me escuchan bien. Si no me escuchan bien, pues me dicen. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Watson, ahí estamos bien. Listo, bueno, muchos. Entonces, cuando hablamos de la historia del patinaje, nos remontamos a 1770, donde el señor Joseph Merlin. ¿Quién fue Joseph Merlin? Joseph Merlin fue un ciudadano belga y fue un señor que se dedicó a los instrumentos y a los relojes. Pero en mayo de 1700 decidió entrar a una fiesta de disfraces tocando violín y patinando sobre unas botas a las cuales les adaptó las ruedas de metal. Entonces, como podemos ver ahí, vemos la imagen ya de que él era una persona que realizaba pues eventos, entonces aprovechó en esa fiesta de disfraz y mostró ese invento sobre el patinaje. En 1823 aparece el señor Robert Young, ciudadano norteamericano, y él patentó el modelo llamado por él, que lo denominó Rolito, en el cual diseñó 5 ruedas en líneas que podían ser agarradas a los zapatos, botas u otros elementos que cubrieran el pie. Entonces ahí podemos ver las imágenes donde ya aparece los patines con 5 ruedas. Ya en 1863 aparece el señor James Leonard, ciudadano norteamericano de Massachusetts, y él decidió colocarle a las ruedas sobre suspensiones de goma y así fue posible maniobrar el patín en las curvas, superando a todos los inventos hasta ese momento. O sea, en ese preciso momento, en 1863, era lo último, como decimos coloquialmente, lo último en Guaracha. Ahí podemos ver las imágenes y en 1890 posteriormente se realizaron mejoras mecánicas que permitieron lograr mayor velocidad, por ejemplo, a las ruedas. Se le agregaron balineras y el patinaje ganó adepto. Sin embargo, aparece la invención. Cuando hablamos de invención, son investigaciones nuevas que no se habían hecho. Aparece la invención de la bicicleta. Y a raíz de que aparece la invención de la bicicleta, desplaza los patines. Ya las personas, digamos, no se desplazaban ni hacían deportes con los patines, sino que se movilizaban y hacían deportes por medio de la bicicleta. Y tocó esperar una década después para que los patines volvieran a coger auge. Y en 1990, en 1900 el patinaje gana nuevamente la popularidad hasta la Primera Guerra Mundial. Tengamos en cuenta que la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, entonces más o menos 14 años, 15 años después, vuelve el patinaje a coger auge cuando el cine, el baile y los automóviles capturaron la atracción del pueblo. Listo, muchachos, buenas noches. Bueno, ya más adelante, en 1916, un dato importante fue que Charles Chaplin firma una película llamada The Ring, que en español significa El héroe del patín.
Fue firmada en una pista de patinaje. Ahí en la imagen podemos ver a Charlie Chaplin utilizando unos patines. Ya más adelante, en 1920, pues ya se vieron más avances tecnológicos y se implementó por primera vez plásticos en la producción de los patines. Entonces, en 1920 fue la primera vez que se utilizó el plástico como material de producción para el patinaje. Bueno, ya más adelante, en 1930, ya entramos más a la historia del patinaje aquí en Colombia. Se inició en el barrio de San Diego, en pleno centro de Bogotá, donde se abrió el primer espacio de práctica del patinaje. El salón se llamaba Salón Olimpia. Asistían personas, pero o sea, personas de la alta sociedad, que tenían bastante dinero, y ahí estaban interesadas pues estas personas en aprender sobre este deporte. Ya más adelante, en 1940, ya dejó de ser tan exclusivo para la gente adinerada y llegó al Parque Nacional de la capital, que fue donde se inauguró la primera pista, una pequeña pista, donde era permitido el patinaje como una actividad recreativa. Desde algunos colegios en el centro de Bogotá, un colegio que se llamaba San Bartolomé y el colegio La Salle, se inició a practicar este deporte y a enseñar su práctica pues a sus estudiantes. Y en 1944 pues ya se organizaron como los primeros grupos de aficionados como para organizar las primeras competencias. Esto no era nada de alto porque hasta ahora se estaba desarrollando como tal el deporte. Los hermanos Rodríguez, Carlos Jiménez, y pues eran personas también muy adineradas. Los profes de un colegio llamado Boris Rodríguez fueron las personas que impulsaron la modalidad del patinaje en carreras. Bueno, pasamos a 1950, donde es un año muy importante para la historia, ya que se creó la Liga de Patinaje de Cundinamarca con la sede en Bogotá, la primera de su tipo en el país. Es decir, que esta liga fue la primera que se creó en todo el país. Otras fueron organizadas en el poco tiempo después, como la de Boyacá y Tolima, y participaron en la edición inaugural del torneo interdepartamental de carreras. Vamos a 1996, donde surgió la primera participación mundial de nuestro país durante un mundial. Esto fue en Orbital de Ruta al Mar del Plata, en Argentina, y obtuvimos el cuarto puesto. Lo obtuvo el deportista Dagoberto Mateus. En los 10.000 metros fue la posición más destacada de los deportistas en ese mundial. Entonces fue una fecha muy importante para nosotros los colombianos, ya que ese deportista ocupó el cuarto puesto. Vamos a 1987, donde a sus 16 años, Guillermo León Botero, en un campeonato mundial de patinaje, consiguió una de las primeras preseadas para Colombia en la era juvenil. Este competidor obtuvo las medallas de plata en los 1.500 y los 10.000 metros durante el certamen disputado en Cassano de Italia. Vamos con el año 2000, donde la cita orbital de Barranca Bermeja Santander en el año 2000 marcó una nueva era en la historia del patinaje nacional, que a partir de allí pasó a ser el deporte más exitoso de los últimos tiempos en los cuales Colombia ha participado. El campeonato mundial, que por primera vez se dividió en dos categorías, que fueron las de mayores y las de juveniles. Se entregó a Colombia un total de 52 medallas, 15 de oro, 18 de plata y 19 de bronce, proclamándose campeón del certamen. Y por último tenemos el año 2003, que luego del campeonato
Barquisimeto, Venezuela, en el que no se logró revalidar el título, Colombia se ratificó como el país más importante en cuanto a patinaje de carrera se refiere. Entonces aquí vemos la bibliografía, el deporte, la historia. Listo, profe. Para Bien. agregar algo, profe, Colombia es potencia mundial en patinaje. Y el Sí, realmente eso no lo dudo. No he conocido de fondo el patinaje, pero digamos que en alguna vez lo intenté. No es fácil aprender a patinar. Bueno, es que también intenté aprender con patines profesionales, pues es un poquito como duro, pero no, bien. Realmente yo considero que lástima que el patinaje no sea un deporte olímpico, porque Colombia sí le iría muy bien. Hay mucha gente que está en ese tema del patinaje, hay muchas escuelas y mucha gente que es ya reconocida realmente. Hay también, o sea, muchos niños que les gusta patinar. Es bueno. Entre ustedes, bueno, ahí de los expositores, ¿hay patinadores o trabajan en ese sector? profe, es que quería agregar algo, qué pena se me cayó el internet. Tengamos en cuenta de que Colombia es potencia mundial en patinaje y que el patinaje en este preciso momento pues no es deporte olímpico. Se dice que para los Juegos 2024 que van a ser en Tokio se convertiría en deporte olímpico. Ojalá, eso sería muy bueno, realmente sería muy bueno. Colombia tiene muy buenos resultados en juegos panamericanos, juegos nacionales, en patinaje tienen muy buenos resultados. Sí, sí me he fijado en esa parte. Bueno, chicos, eh, el compañero que hacía falta, Listo, profe, ya entonces presento pantalla. listo, dale. ¿Todos nos escuchan bien ahí? Sí, Está bien. Sí, Juli. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches para todos. buenas noches. A continuación les pondremos sobre el entrenamiento deportivo, la historia, mi compañero Julián Enrique Borges y mi persona Brian Presa. El entrenamiento deportivo se remonta en la casa donde se hacían rituales y se mostraban en figuras pictóricas en cavernas o en otras, y se realizaban para cubrir necesidades alimentarias y para poder subsistir, porque digamos ya venían, como estaban a la intemperie o en cuevas, de pronto los atacaban pues los mismos animales. En la danza se representa como cultos religiosos, se ofrecía la energía a los dioses para que tuvieran buena casa, fertilidad y buena agricultura, para que pudieran alimentarse. En la civilización prehelénica, en China, arranca en el 2000 a.C., se practicaban gran cantidad de ejercicios físicos, danzas, bailes, todo con función higiénica pues, en el cuerpo. Habían 6 artes primordiales en China, que eran música, danza, aritmética, literatura, esgrima y guía de carros. Y fueron pioneros en el tiro con arco, en esgrima y en lucha libre. En Mesopotamia utilizaban los sistemas de entrenamiento muy sistematizados, como lo vemos ahorita que en los modelos de entrenamiento. Utilizaban la resistencia y la agilidad, que eran las cualidades más desarrolladas en los deportistas del segundo milenio antes de Cristo,
Y un funcionario de la administración ITA escribió el primer manual de entrenamiento del caballo. Ese fue considerado como el entrenamiento de intervalos o el interval training. Ese se realizaba al principio con caballos y ya fue evolucionando para ahorita lo que es la actualidad, el entrenamiento de intervalos o digamos yo test o sí, esos ejercicios. Egipto. En Egipto, dada la importancia que se le da a la religión, se realizan ejercicios físicos de gran intensidad. Además, la actividad física estaba presente en el sistema militar de aquellos entonces, puesto que la preparación de los hombres del ejército se realizaba mediante juegos y deportes. Eran amantes al deporte en Egipto. Y hacían pruebas deportivas y celebraciones espectáculos, tales como la lucha, el pugilato, carreras, boxeo, natación, remo y caza. Eso se ve, digamos, como espectáculo, se veía como espectáculo, digamos, de competencia para los reyes o los que mandaban en Egipto. En Creta, por falta de testimonios escritos, pues se dice que en los hallazgos arqueológicos han probado numerosas dudas y conjeturas en una panorámica de las actividades deportivas. En Creta lo único que se medio se comprobó fue que hacían actividades deportivas con el toro, como cogerle los cuernos al toro, montarse en el toro y no dejarse caer, así, cosas sobre todo con el toro. Entonces los conceptos que se tenían en la antigüedad y que acogieron ahorita digamos, acogen en la actualidad en estos conceptos es sobre todo estos conceptos. La distinción entre fatiga y sobreentrenamiento. También enorme desarrollo de los estudios sobre la dieta. Antes era como una hipótesis de comer carne y vegetales. Y antes, digamos, en las preparaciones de los deportistas se comía también, pues diferente, o sea, se comía mal, pero tenían idea de eso, porque ya que comían, es que no me acuerdo si era pavo o no recuerdo muy bien, pero era como un pollo y antes de la competencia, que eso no, pues no está ahorita tan bien visto, pues en la nutrición. Los conocimientos sobre la gimnasia higiénica o médica, que eso es sobre masajes, se daban, digamos, baños, entre otras cosas. Concepto del biorritmo. El biorritmo se basa en que se entrena a la misma hora de la competencia, por las mismas necesidades y adaptaciones fisiológicas que se pueden dar en el mismo contexto. Entrenamiento invisible, ser ordenado, eso se da por ser ordenado en su vida diaria, sin tomar, sin excederse en la alimentación, cuidándose de tener relaciones sexuales, el alcohol, entre otros. En la sesión de entrenamiento, pues ya se dividía también en el calentamiento, en la fase central y la relajación, perdón, la vuelta a la calma. El interval training, como ya lo venía diciendo, que se dio también por el caballo. El efecto aceleración postacción. Ese es cuando se corre sobre arena blanda y arena más firme. El beneficio de la activación sensorial del liderazgo, ese se daba también con caballos y se realizaba para tener esa activación. El body building era el levantamiento de pesos de una manera repetida para que se generara pues la adaptación y el estrés. En Centroamérica, la cultura más antigua es la
mesotelca, donde se derivan otras como la cultura maya, la inca y la azteca. El juego ritual de la pelota procede en los tiempos más remotos, como uno entre los 4 imperios nombrados, y era denominado Tlachtli por los aztecas. Era como una especie de, de juego con la pelota, donde se marcaba aquí en el círculo, aquí en este círculo, y se jugaba sobre todo con la cadera, pues también era para entrenar a los militares para que pudieran aguantar el dolor. Se jugaba sobre todo con el cuerpo, con la cadera, con la cola, con las piernas. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces entramos en la antigua Grecia, donde encontramos que comienzan a haber entrenamientos asistemáticos, los cuales eran actividades, pues en su vida cotidiana, actividades laborales, en las cuales pues podíamos ver actividades como correr, trepar, cavar, perdón, remar o tirar. Las sistemáticas, si quieren decir, pues que no estaban como programadas. En estas, pues, en Grecia, a cuestión pues, de las batallas que ellos tenían, comienzan a realizar sistemas y métodos de entrenamiento sobre los guerreros y los ejércitos que ellos tenían. Entonces vemos cómo también se comienza a crear un poco también como la táctica pues, en la guerra que ellos tenían con los persas. Entonces vemos cómo se comenzaba también a crear un poco ese lineamiento del entrenamiento deportivo que tiene que ver mucho pues, con la táctica. Entonces después esto va cogiendo popularidad y comienza a extenderse a los ciudadanos normales, no simplemente a los guerreros o a los luchadores, sino comienzan a haber competencias entre los ciudadanos y se llega a la palabra del profesionalismo, del profesional del deporte. Entonces, pues en esta época se comienza a dar el deporte con un ámbito más académico, en el cual ya se comienzan a ver hábitos de educación física. Siguiente. Entonces ingresamos a lo que es los Juegos Olímpicos en Grecia. Son nombrados así pues porque se celebran en una villa de Grecia llamada Olimpia. Se celebran cada 4 años. Pues esto ya nos comienza a indicar que hay un periodo de tiempo de preparación. O sea, cada 4 años un lapso de tiempo en el cual pues se preparan, en este caso solo hombres luchadores, para comenzar a realizar las competencias. En estos luchadores o estos hombres o estos deportistas se comenzaban a preparar en competencias diferentes, en competencias como saltos, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, velocidad y una de las más atractivas que era la lucha. Entonces pues vemos cómo también se comienzan a crear entrenamientos pues con este tiempo de 4 años, pero entrenamientos ya específicos a una modalidad. Pero también encontramos una modalidad que se llama pentlatón, en el cual era la combinación de estos deportes, de estas modalidades de competencia, el cual era el salto, el lanzamiento de disco, jabalina, velocidad y lucha. Entonces vemos como no solo los deportistas se preparaban solo para una modalidad deportiva, sino que también había deportistas que se preparaban, o luchadores que se preparaban para competir en varias. Siguiente. Bueno, comenzamos a ver cómo, pues, por lo que nombraba anteriormente, ellos pues tenían combates, pues en este caso con el ejército persa, y comenzaban a formar pues desde muy jóvenes a los niños. Algo pues que leía era que pues en esta etapa los niños pues se fijaban también no mucho en el físico, sino también se fijaban en la técnica. Entonces, ¿las técnicas con qué? Pues las técnicas con los diferentes elementos que ellos utilizaban para luchar, elementos como la espada, la lanza, los cuchillos, las hachas, incluso el propio escudo. Entonces también comenzamos a demarcar algo del entrenamiento deportivo que pues anteriormente en las luchas comenzamos la técnica, pero ahora también tenemos lo que es la técnica y la táctica. Entonces también tenemos como ese elemento del entrenamiento deportivo de la técnica, cómo comienza a surgir en las diferentes batallas y con los diferentes elementos que ellos tienen para combatir. Bueno, en Roma se comienza pues a determinar un tiempo de entrenamiento, pero este tiempo no va enfocado a la guerra o a la lucha, sino este tiempo va enfocado a algo más estético, algo más hacia el cuerpo, de embellecer el cuerpo, de esculpirlo. Vemos pues como esto todavía lo utilizamos pues digamos en esta época y se utilizaba anteriormente, pues vemos como hay productos, rutinas,
hay muchísimas cosas las cuales todavía nos venden o vendemos nuestros productos por el fin de esto, de embellecer nuestro cuerpo. Entonces vemos como en Roma pues ya había adaptado un tiempo para esto, para comenzar a esculpir nuestro cuerpo y algo más estético. Entonces nos encontramos en la historia pues, del entrenamiento a un luchador que se llama Milón de Coronato. A este luchador pues se le atribuye lo que es el, el que es el pionero del levantamiento de pesas, lo que conocemos pues como halterofilia, pero también se le atribuye algo muy importante del entrenamiento deportivo, que es el principio de la carga. Entonces la historia cuenta pues que él cargaba un becerro, un animal pequeño, y a medida del tiempo él lo seguía cargando hasta que se convirtió pues en un animal, en un toro por decirlo así, en un animal grande, y él podía pues seguir cargándolo. Vemos como a medida del tiempo fue una carga progresiva, como se le atribuye al principio. No fue que él un día cargaba al becerro y al otro día estaba cargando pues a un toro, sino fue progresivamente. Por eso se le atribuye pues este principio del entrenamiento. Bueno, aquí hay una estigmatización de la religión. Entonces hay religiones que comienzan a prohibir el entrenamiento, los juegos, incluso la recreación y el teatro, porque se dice que es mal visto ante la religión y ante los ojos de Dios. Entonces se comienzan, hay como un stop, como un pare en el entrenamiento y en los demás. Entonces un concepto del entrenamiento en la antigua Grecia era o es, según Diem de 1966, las disposiciones naturales que pueden mejorarse mediante una oportuna preparación. Entonces esos son los preceptos que se tenían en la edad antigua, que era el principio, el estímulo eficaz de la carga, que esa es la teoría del estímulo, pues que también ahorita la vemos. Entonces esa la realizaron los helenos, que eran conocedores del estímulo eficaz. Es decir, el estímulo eficaz es cuando se le realiza el estrés óptimo para que haya un desarrollo. Si no hay un estrés óptimo, pues no se puede dar un desarrollo, porque si hacemos lo mismo o ejercicios de muy baja intensidad, pues no va a tener un estímulo eficaz. El principio del entrenamiento progresivo con la carga, ese es pues adaptarse a las cargas con ese se empezó, ese principio de entrenamiento se empezó también con lo que decía mi compañero de Milón Coronta, que se daban Milón Coronta, pero también se daban por supervivencia en otras personas, como cargarlo del toro, como también cargar, digamos, madera, y entonces ese es el incremento progresivo de la carga. El principio de variedad de la carga es que se varían las intensidades de la carga dependiendo, o en ese tiempo se realizaban como las tetradas, que eran cuatro días, y se variaba la intensidad. El principio de la relación óptima entre carga y recuperación es también basado en las tetradas que se daban, la ondulación de las cargas. O sea, un día era, digamos, un día duro y otro día un poquito más suave, de menos intensidad o más intensidad. Y el principio de repetición y continuidad. Es que todos esos principios vienen bajo ese como modelo de microciclo de las tetradas. Entonces, ese es el principio de repetición y continuidad se da de acuerdo pues al volumen y de acuerdo a la necesidad. El principio de la periodización dan fe del estímulo temporal, digamos, del microciclo, que es la tetrada, del mesociclo, que ya se preparaba más, digamos, para unas olimpiadas, y el macrociclo que se va ya después de 10 meses. Esos principios también eran conocidos en la antigua. El principio de individualización y adecuación a la edad es sabiendo que la individualización es dependiendo pues también de la edad y las necesidades de la persona. La adecuación de la edad también se decía que en pequeñas edades pues se
estimulaba mediante juegos. El principio de la especialización progresiva eh, era la evolución motora que se daba en, en, en la evolución motora, en la fuerza, digamos, en la producción de fuerza, como lo vemos acá, que a través de las fibras musculares o de las neuronas pues se podían tener esa evolución motora. El principio de alta ideal que era el pentatleta, y se decía que el pentatleta era pues como más competente, era más deportivo que los que solo realizaban un deporte, y ese pentatleta era como lo mejor de la edad antigua. No sé cómo decirlo, perdón por la... entonces en la Edad Media es una etapa de retroceso en la cultura de la formación física. Las actividades físicas intencionadas que se realizan tenían otros trasfondos y servían como instrumento para la educación del príncipe, así como la preparación para la guerra y la caza. Las actividades deportivas más características eran torneos, justas, cacerías y juegos de pelota. Los juegos de pelota en ese tiempo evolucionaron y ahí fue la evolución o la creación, digamos, del tenis y del fútbol. En el tenis era pues como conocido en la Edad Media como Paume y el fútbol como Soule. El Renacimiento. Entonces, los humanistas reconocen el movimiento como una de las mayores posibilidades para satisfacer las necesidades intrínsecas del hombre y pues como se ve también en el ámbito pues, del ser viviente. En Italia se conoció la gimnasia higiénica, militar y atlética. Ese fue un libro que sirvió a la sociedad para que volviera a ocuparse de nuevo en la gimnasia y que entendiera de una perspectiva más terapéutica y preventiva, como lo es la actividad física. En Francia también hubo otro libro que fue impactante para la sociedad y fue Gargantúa y Pantagruel. Fue una obra satírica donde se observa como el príncipe Gargantúa realiza toda clase de ejercicios físicos: saltar, correr, pasar obstáculos, nadar, arrojar piedras, lanzar jabalina, y de una visión moderna de la educación del espíritu y el cuerpo, como esa dualidad pueden elevar al individuo y pues, optimizar al individuo. En la Edad Moderna, el máximo exponente de los sistemas de entrenamiento deportivo fue Emil Zatopek. Introdujo el célebre entrenamiento en intervalos, que como ya lo venía diciendo, era el trabajo con los caballos al principio, y aspectos claves del entrenamiento deportivo moderno eran la ordenación de los sistemas de trabajo, la clasificación de los mismos de acuerdo a los objetivos marcados, creación de excelentes tablas de entrenamiento y organización de la temporada. Listo, entonces comenzamos a ver varios conceptos claves del entrenamiento. Entonces comenzamos a ver un concepto pues que es la alternación del volumen y la intensidad. Es un concepto clave, el cual nos dice que cuando uno baja, del volumen y la intensidad, cuando uno baja, el otro sube. Entonces también encontramos lo que es el entrenamiento general, que va de lo general a lo específico. Entonces encontramos pues gran cantidad de lo que tenemos a la mano y lo vamos reduciendo de lo que en verdad nos sirve en el deporte y hasta el objetivo que queremos llevar. Encontramos también la alternación entre trabajo y recuperación, cual pues esto también va de la mano de la supercompensación, de que recuperar, adaptarse y volver pues a tener pues un estímulo o una sesión de trabajo. Entonces más adelante pues también encontramos lo que es ya el estudio de la fisiología del deporte como lo conocemos, en el cual pues se comienzan a realizar experimentos en estos deportistas
experimentos pues de ensayo, errores y aciertos, de lo que comienzan también a hacer pues los test pues que se aplican a los deportistas. Y en Platanot pues también nos indica pues como yo ya venía diciendo, el objetivo de la competencia que es fundamental, entonces sobre el objetivo que se debe tener y sobre la recuperación entre las sesiones y el objetivo que se tiene. Entonces sí, pues ya definiciones ya en la edad moderna, en este caso Mora 1995, en el cual pues comenzamos a encontrar como palabras claves, como que es un proceso planificado y complejo, el cual se concretiza en el ejercicio físico. ¿Con qué? Con el fin de desarrollar las diferentes capacidades de los deportistas y se consolida todo pues en el rendimiento deportivo de esto. Entonces pues en Alemania encontramos lo que son pues las primeras escuelas de gimnasia, ya se comienzan a dar como esos espacios, a abrir los escenarios de estas escuelas en 1793, donde pues encontramos lo que era anteriormente, como lo venía nombrando en Antigua Grecia, lo que eran las carreras, las luchas, los saltos, y pues en este caso también encontramos lo que son las barras fijas, que ya pues es más atribuido a la gimnasia. Bueno, en este caso pues también encontramos lo que son los Juegos Olímpicos, que fueron pues tuvieron como una pausa, como una pausa, y se retomó por el señor Barón de Coubertin en Atenas en 1896, en el cual participaron 241 atletas y pues se disputaron en esta época. Entonces en la edad contemporánea también comenzamos a encontrar lo que es la cultura física o la educación física, como lo conocemos, que comienza también a encontrarse con varios campos de la ciencia. Ya no solo se comienza a estigmatizar que ya no solo el entrenador va de la mano con el deportista, sino que estos se comienzan a crear grupos multidisciplinarios. Entonces ya la cultura física va abarcando otros campos, como lo que es la psicología, los nutricionistas, como sabemos que es un equipo interdisciplinario que le ayuda al deportista. Entonces, pues, acabo que la cultura física comienza a abarcar diferentes campos de la ciencia, comienzan a dar mayores investigaciones sobre el deporte. Entonces, pues, esto nos lleva también a que el deporte se muestre como algo beneficiario para los demás campos. Entonces, es como un psicólogo que le pueda decir a un paciente que así realizando deporte puede bajar los niveles de estrés, o un médico a un paciente que no puede obtener enfermedades crónicas transmisibles, pues realizando este deporte. Entonces, pues vemos como esto comienza a abarcar más las ciencias de otros campos y se convierte en un grupo multidisciplinario en el deporte. Entonces nos conllevan pues a componentes como del entrenamiento. Entonces vemos lo que es la priorización, entonces que es una programación de las actividades, pues de las actividades de como nos lo nombraba nuestro compañero Présiga anteriormente, que es de los ciclos de entrenamiento que hay. Entonces que todos estos ciclos de entrenamiento pues van de la mano con un objetivo específico, como ya nos lo planteó anteriormente. Entonces encontramos también las dinámicas de las cargas, como encontramos el ejemplo anterior, que era el del volumen y la intensidad, pero pues en esa dinámica de las cargas también encontramos lo que son los componentes de la carga, que pues la conocemos como la intensidad, la densidad, el volumen, la duración y la frecuencia. Entonces pues también encontramos lo que es, como decía un profe, las 4 P's. Entonces encontramos la preparación táctica, la preparación psicológica y la preparación técnica y la preparación física. Entonces pues estas son como las bases de las preparaciones de un deportista que se tiene en el entrenamiento deportivo. Más adelante encontramos el control, lo que ya planteando en la edad moderna, los controles, estos experimentos, en este caso pues los test, que son los que nos ayudan a encontrar las falencias y las fortalezas
de nuestros deportistas y mediante estos test también pues podemos realizar una dosificación de las cargas, pues dependiendo pues de los resultados que arrojen ellos, ¿no? Y la regulación, como también lo vimos anteriormente, son los tiempos de descanso, los tiempos de trabajo y los tiempos de competencia, pues que son tiempos y tienen como su planificación diferente, ¿no? Entonces el tiempo y la planificación de trabajo, el entrenamiento en específico, el tiempo de descanso, como lo nombraba el compañero Presiga, que era pues, el tiempo invisible, el entrenamiento invisible, y los tiempos de competencia, que ya pues netamente competitivo. Eh, Qué pena, bien. A mí me parece muy importante eso de los contenidos de la preparación porque sin todos estos, y pues obviamente ahorita se le añaden pues algunos más, pues eso hace que el rendimiento del deportista pues sea más óptimo, que el alto rendimiento llega como a su tope en la persona. Eso me parece pues muy importante era un apunte así. Los principios biológicos del entrenamiento, que es el principio de individualidad, es que los genes son distintos, lo que venía diciendo, todas las P y los otros campos que también vienen abarcando ahorita, se dan sí, de acuerdo al principio de la individualidad, o sea, el tope genético, digamos, mío no puede ser el mismo de Watson porque Watson pues es de otra genética y tiene, digamos, puede tener más producción de fuerza o entre otras. El principio de sobrecarga, que es hay que sobrecargar la función para mejorar, o sea, hay que sobrecargar el organismo, o sea, hacer un estímulo de estrés para que pueda mejorar, si no, no puede mejorar. Es el principio que ya vimos, que era el estímulo eficaz. El principio de reversibilidad, ese es un principio que es que todo lo que ganamos lo podemos perder. Todo lo que ganamos, las capacidades físicas como la de cardiorrespiratoria o de fuerza, la podemos perder pues dejando de entrenar con el desentrenamiento. El principio de continuidad, ese también es más basado al, a la, a la donde las ganancias no duran toda la vida. Sobre todo, pues yo lo veo con el alto rendimiento o con también la vejez. Cuando ya ahí empieza, si se tiene el alto rendimiento está al tope, ya empieza también a pues, un declive de acuerdo a la edad. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, bien. Bueno, realmente me gustaron las presentaciones. Abarcan mucho el contexto de lo que vamos a ver este semestre. Todo lo que presentaron los compañeros en las diapositivas finales es mucho del tema que vamos a trabajar este semestre. Entonces digamos que ahí dieron como una pincelada de lo que se va a ver. Listo, es muy importante y ahorita vamos a hablar un poquito de esos principios biológicos y esos principios pedagógicos, que estos son temas que ustedes ya debieron haber visto. Listo, son temas que ya los deben manejar. Bueno. Bueno, teníamos otra cosita pendiente, vamos a mirar a ver si alcanzamos ahorita a hablar un poquito de esa experiencia en el deporte. Bueno, no sé, hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta acerca de las presentaciones, alguno quiere aportar algo al tema. Nada, bien, todo claro, listo. Entonces, pues, la idea era esto, que pudiéramos ver desde una edad antigua hasta una edad moderna, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando todo este tema del entrenamiento, del rendimiento deportivo. Digamos que ahorita hay mucha facilidad para entender todo este tipo de cosas, no necesariamente, digamos, hablando de una edad antigua, una edad media, no es tanto como eh, referirse como a los libros en cuanto a lo teórico. Ahorita en muchas cosas como en las películas, uno se da cuenta, hay muchas películas
de Grecia, de Roma, bueno, en fin, de muchas actividades que se realizaban en el pasado y donde muestran cosas y detalles que uno se puede dar cuenta que, que es cierto, que van a la realidad. Y sí, es mucho ver cómo los deportistas también han cambiado, como antes una figura como un deportista lo alababan mucho en una edad antigua, como ver cómo se consagraba, pero pues también era parte como de ser, eh, tener como un propietario, porque realmente estas personas no eran libres, sino que también pertenecían a grupos o a casas específicas digamos, de personas adineradas que tenían como ese grupo selecto de deportistas, pero eran propiedad de una persona. Realmente tampoco había como esa libertad y pues ver cómo eran premiados y cómo era la forma como de llevar toda su vida. Entonces hay muchas cosas, muchas referencias en las que uno se puede basar. Y sí, todo este tiempo ha evolucionado, se da a conocer muchos de los principios y muchos de los modelos de entrenamiento y de planificación que existen hoy en día eran basados en todo ese tipo de estudios y esa antigüedad. Listo, ahorita pues hay mucho entrenamiento moderno, hay muchos sistemas de entrenamiento que están saliendo actualmente. Ahorita como que también se están inventando muchas vainas y hay que tener cuidado también a la hora de elegir y a la hora de ejecutar esos tipos de entrenamiento y esas nuevas tendencias que están sacando. Bueno, listo. Entonces vamos a ver una presentación cortica, a charlar un poco acerca de esos fundamentos generales. Bien, ahí están viendo la pantalla. Sí, señor, profe. Bueno, chicos. Sí, señor. Entonces, pues, bueno, antes de empezar, digamos que el sistema de las guerras en los años pasados, en esas épocas antiguas, dotaban a muchas de las personas y a muchos de esos guerreros de cómo irse actualizando. Digamos que voy a hablar específico de la natación. Parte de que muchos países fueran como los mejores en ese deporte fue gracias como a ese tipo de entrenamientos y a ese tipo como de fuerzas militares que habían en la antigüedad. Si nosotros miramos, digamos, China o esa cultura asiática, había una época donde utilizaban armamento como tipos de armaduras, ¿sí? No sé, de pronto si ustedes han visto algunas películas como que se camuflaban en una armadura ya completa, pero pues esto también dificultaba muchas cosas en cuanto al movimiento y a llevar una carga adicional. Entonces, pues estas personas tenían que entrenar con esas armaduras y muchos de estas personas también vieron un tipo de estrategia en que de pronto si yo entrenaba con esa armadura adicional, esa sobrecarga, pero además lo hacía en un medio que no fuera el terrestre, sino de pronto lo llevamos a un medio acuático, pues obviamente iba a ser mucho más difícil. Pero si lo entrenaban iban a tener una ventaja sobre su oponente. Entonces, digamos que este tipo de cosas también ayudaban mucho, influía en la evolución y en el deporte, porque ese tipo de entrenamientos los fueron utilizando en una época, digamos, para los nadadores que entrenaran con esa sobrecarga y eso los hacía buenos, los hacía que tuvieran una ventaja sobre otros deportistas. Cosas como esas son las que nosotros podemos ver en un contexto deportivo y que se puedan llevar como a la actualidad. ¿Listo? Ese era como un ejemplo que les quería dar. Entonces ahorita pues vamos a hablar un poco acerca de esos fundamentos generales en el entrenamiento deportivo. Entonces nosotros tenemos principios de entrenamiento deportivo. Un principio de entrenamiento deportivo es una directriz que rige el desarrollo de los procesos de entrenamiento determinados por el respeto al ser humano. ¿Qué quiero decir
o qué se les ocurre a ustedes con una directriz que rige un proceso, listo, en cuanto al desarrollo, pero que va ligado por el respeto al ser humano? ¿Qué se les ocurre? Yo pienso que es como la dirección que que se le da pues dependiendo ya lo que sea el proceso de entrenamiento. Bueno, pues realmente cuando yo hablo de una directriz que va en el proceso, que va en el desarrollo que yo realizo en un entrenamiento, pero cuando yo hablo de determinarlo hacia el respeto del ser humano, precisamente hablo de esos principios pedagógicos y esos principios biológicos de los que hablaron ahorita sus compañeros en la presentación. Entonces, es claro y hay que tener en cuenta que no todas las personas son iguales, ¿listo? Eh, en cuanto al sexo y en cuanto al tipo, al biotipo, ¿listo? De la persona, pues uno debe regir y debe clasificar ese tipo de entrenamiento o ese tipo de actividad física. Entonces encontramos que dentro de esos principios hay una clasificación biológica y una clasificación pedagógica. Cuando yo determino la clasificación biológica, hago referencia a todo lo fisiológico, ¿listo? A todo lo que tiene que ver con la adaptación del organismo, todo lo que tiene que ver con la caracterización de la persona en cuanto a su fisiología, en cuanto a su biotipo, y esto pues también me lleva a un proceso de adaptación para esa persona que es distinto al proceso de adaptación de cualquier otra. Entonces tenemos que empezar a especificar y identificar esos diferentes organismos y cómo funciona esa adaptación al ejercicio para poderla empezar a realizar. Y por la parte pedagógica, pues, como lo decía ahorita el compañero, hizo como énfasis en que él no puede tener el mismo entrenamiento al entrenamiento del compañero, del otro compañero, porque precisamente tienen un biotipo y una manifestación fisiológica distinta. ¿Listo? Entonces acá tenemos que orientar todo ese tipo de contenidos que vamos en las sesiones, ¿listo? Los vamos a llevar empezando con un proceso psicológico, un proceso pedagógico y con diferentes metodologías ya llevadas hacia cada deportista. Esto es muy importante porque digamos que en los deportes de conjunto, muchas veces, aparte del entrenamiento y del desarrollo del deporte en conjunto, también tienen que hacerlo específico para cada deportista. ¿Listo? Muy importante que yo entrene esas cualidades físicas y esas cualidades coordinativas de cada persona por específico. No puedo generalizar un entrenamiento para todos en cuanto a un desarrollo inicial, un desarrollo de base. Bueno, entonces hablamos que los principios biológicos propician la adaptación. Hay un estímulo. Ese estímulo es crear un desequilibrio en esa adaptación que tiene la persona para que la persona pues genere un estrés y eh, lleve un proceso de adaptación. En ese proceso de adaptación ya lo hablaremos un poco más adelante, cómo es el proceso, cuáles son como las fases de esa adaptación, ¿listo? Que es primero romper esa homeostasis que tiene la persona, ¿listo? Según el tipo y el estímulo que yo le esté dando, luego crear por medio de ese mismo desequilibrio, pues una desadaptación que a la vez lleve a una adaptación nueva, porque todo el tiempo las personas, pues, todo el tiempo las personas, dependiendo del estímulo que esté recibiendo, pues van a tender a adaptarse, ¿listo? Que haya un incremento progresivo, un aumento de las cargas y una variedad de las cargas, porque es importante ese incremento progresivo y esa variedad. ¿Qué pasa si yo todo el día o todos los días entrenara lo mismo, las mismas series, el mismo peso? Mi cuerpo se va a adaptar, no va a sentir un estímulo diferente. Entonces, es importante que entre esos principios biológicos tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, ¿quién me habla un poquito acerca de estos principios que generan la adaptación? Estos son conceptos que ustedes ya los manejan de entrenamiento deportivo. ¿Quién quiere hablar en esta diapositiva?
Bueno, pues se identifica ahí que encontramos un tiempo de descanso, pues que se tiene que tener en cuenta, ya sea por lapsos de tiempo largos o cortos, la sobrecompensación, pues entiendo por sobrecompensación que es como el deportista o como este individuo se recupera de la mejor forma. En repetición, pienso que es la adecuada forma que hace al ejecutar algún movimiento. Y pues es, la densidad la entiendo por eh, esos, esos intervalos de descanso que se le dan a cada momento de un ejercicio. Bueno, realmente estos conceptos espero que todos los tengan ya claros. Estos principios de adaptación en cuanto a la recuperación, la sobrecompensación, las repeticiones, la ansiedad del entrenamiento, es lo que yo manejo en cada sesión, en todos los contenidos de mis sesiones de trabajo. ¿Listo? Cuando yo hablo de una recuperación, ese tiempo de descanso influye especialmente y en el entrenamiento deportivo, influye mucho en las horas de sueño. ¿Cuántas son las mínimas horas de sueño que debe tener una persona para 5 tener horas. una recuperación? 8 horas. 8 horas, profe. Sí, exacto. ¿Ustedes duermen 8 horas o duermen más o menos? Menos, profe. Menos, profe. Yo duermo menos. Bueno, cuando nosotros estamos en un proceso deportivo, un proceso de entrenamiento, de alto rendimiento, este tiempo de descanso de sueño es muy importante. Y cuando de pronto uno tiene la oportunidad y la posibilidad como como experimentarlo, se van a dar cuenta que si la persona no duerme más o menos entre esas 8 horas, su recuperación no va a ser completa, para el día siguiente no va a estar con la misma disposición y no va a tener la misma recuperación. Entonces es muy importante que ese tiempo de descanso se respete dentro de dentro de una preparación física, ¿listo? La sobrecompensación, pues realmente es esa capacidad de recuperar y adaptarse mejor. Cada vez que yo provoco ese estímulo, creo como, según la capacidad o según el tipo de entrenamiento que yo estoy trabajando, digamos que en este caso estoy trabajando un tipo de entrenamiento basado en la fuerza. Cuando yo termino mi sesión de entrenamiento, yo creo una sobrecompensación. ¿Listo? Después de todo ese estímulo que recibo, después de romper muchas fibras musculares, creo una recuperación y esa recuperación se llama una sobrecompensación. ¿Listo? Los músculos tienden a romper toda la homeostasis que tiene la persona. ¿Listo? Y empiezan a tener una recuperación y empiezan a adaptarse mejor a ese estímulo. Y las repeticiones, pues ya haciendo ese estímulo eficaz, ese estímulo eficiente. Realmente hay que variar los entrenamientos y las repeticiones, las series, todo este tipo de cosas hay que estarlas haciendo constante, las variaciones, listo. Y la densidad del entrenamiento, ya basados en la recuperación adecuada que yo debo darle a cierta carga, listo. No puedo darle, quizás después de elevar mis pulsaciones mm, a un 80-90%. No puedo tener periodos de recuperación muy corta, ¿listo? Según también el objetivo que yo quiera trabajar. Entonces debo saber identificar este tipo de densidades en el entrenamiento, en la carga y la recuperación. ¿Ahí hay preguntas, dudas? Sí, profe, en cuestión de la densidad, o sea, su merced dice que, digamos, según la carga que se levante o que se estimule, es el periodo de descanso. Sí. Ahí cómo se determinaría. Bueno, eso va primero en el objetivo que yo esté trabajando.
Yo puedo crear sesiones de entrenamiento de 45 minutos donde puedo trabajar un grupo muscular específico y la idea es fatigarlo rápidamente. En 45 minutos, si yo entreno juicioso, lo puedo hacer. Pero si yo creo una sesión de entrenamiento de 2 horas, donde mi objetivo no va a ser tanto como fatigar ese músculo, sino crear más como la hipertrofia, pues voy a utilizar más carga, ¿listo? Voy a tener periodos un poco más laxos, pero pues voy a estar mucho más tiempo en ese entrenamiento, ¿sí? Ya pues digamos que más adelante vamos a tratar de ver como ese tipo de ejemplos para que ustedes lo tengan claro. Entonces también ahí debo basarme mucho en el modelo de entrenamiento que estoy manejando, pero en especial en ese objetivo que yo quiero realizar. Cuando yo llevo un entrenamiento y cuando yo llevo a un deportista a trabajar sobre esa fatiga, pues es cuando el deportista tiende a mejorar mucho más. Es muy distinto tener de pronto un deportista o una persona que solo quiere crear hipertrofia. ¿Listo? Bien. Bueno. Cuando yo hablo de controlar la adaptación, pues esto va ligado a lo que es la individualización, la especialización y la alternancia, cosas que ya ahorita en la presentación las vimos un poco. Entonces la individualización, pues esa respuesta al control de las cargas, ¿listo? Cómo actúa cada persona bajo ese estímulo que está recibiendo. La especialización, pues ya las características especiales del deporte y del deportista. No voy a entrenar igual un defensa que un delantero, ¿sí? Entonces debo caracterizar ese deporte y dentro de esa caracterización está tanto el deporte como el deportista. Y la alternancia, pues ya aplico los diferentes tipos de entrenamiento respetando ese proceso de recuperación, ¿listo? Hay que tener claro que mi cuerpo no lo puedo entrenar todos los días de la misma manera y no todos los días puedo entrenar los mismos grupos musculares. Listo, eso ya es algo que ustedes deben manejar. No todos los días puedo meterme a hacer todos los días brazo porque quiero que el brazo crezca rápido, no, porque también puedo crear lesiones y va a ser más perjudicial porque voy a tener que parar. O la atrofia muscular también, ¿no, profe? Sí, todo ese tipo de cosas. Los tiempos y periodos de descanso son muy importantes para esa sobrecompensación. Realmente en los periodos de descanso es donde más se ve el crecimiento muscular. Bueno. Tenemos los principios pedagógicos, entonces esto ya aplica como tal en el entrenamiento. Tenemos la participación activa y consciente, tenemos las transferencias y tenemos la accesibilidad. Cuando yo hablo de la participación, entonces es el por qué, para qué y cómo voy a realizar ese entrenamiento. ¿Listo? Cuando yo hablo de la transferencia, todas las respuestas orgánicas a las diferentes cargas, los procesos metodológicos que ayudan para los métodos diferentes de entrenamiento. Esto ya lo vamos a tener mucho más claro más adelante. Tengo que tener claro qué es un contenido, qué es una sesión, qué es un medio, qué es un método, qué es los diferentes modelos de entrenamiento, las características que están dentro de esos tipos de modelos. ¿Listo? La accesibilidad, pues ya en cuanto a las cargas y las metas que se pueden cumplir y que todos estos objetivos pues sean accesibles. No le va a poner una meta a mi deportista que no va a poder cumplir. ¿Listo? Ahí influye mucho también los principios psicológicos de la persona. Si yo voy a entrenar a un deportista pero le va a poner una meta que quizás no pueda cumplir, pues esa persona con qué moral va a trabajar. ¿Listo? Entonces que estos objetivos pues sean accesibles, sean medibles también. Bueno, tenemos la aceptación, la educación integral y la evaluación dentro de esos principios pedagógicos. La aceptación, que tanto el deportista como el entrenador estén de acuerdo. ¿Listo? Los aspectos físicos que yo tengo en cuenta, los aspectos psicológicos todo esto es algo integral que se debe manejar dentro de la persona. Y la evaluación, pues ya tener todo ese control, determinar todo el proceso y los entrenamientos y los repetitivos. Por eso es muy importante realmente realizar una planificación deportiva como tal y no entrar a trabajar sobre el desarrollo o tratar de improvisar. ¿Listo? Es muy importante que yo siempre realice una planificación
Con eso, si yo tengo un diagnóstico inicial, si yo tengo una evaluación inicial, pues voy a tener, a la hora de que yo quiera realizar un control, voy a tener buenos resultados si yo estoy llevando realmente una planificación. Y por último, pues encontramos que el sobreentrenamiento, pues la mala planificación del entrenamiento. ¿Listo? Bueno, esta parte también ya la habló también un poco el compañero, algo de todo lo que es la periodización, todo lo que yo organizo en cuanto a mi tiempo y espacio, toda la organización temporal de ese proceso de entrenamiento. Los macrociclos, los mesociclos, los micros, las sesiones, pues estos son conceptos que ustedes manejan. Listo. Ahí también podemos encontrar megaciclos, ciclos, bueno, hay sí, diferentes como conceptos que manejan algunas literaturas, ya dependiendo como la referencia bibliográfica, hay unas más específicas, otras más generales, pero por lo general abordan y hacen referencia casi a lo mismo. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Bueno, ¿quién me define con sus propias palabras qué es entrenamiento deportivo? Entrenamiento deportivo. Bueno, pues creo yo, pues según lo que pues estamos leyendo, que el entrenamiento deportivo pues es una preparación física, psicológica, técnica, táctica de un deportista que va guiado hacia un objetivo. Sí, tenemos que tener en cuenta que cuando yo realizo un entrenamiento deportivo, aparte de que tengo unos principios que debo aplicar, también tengo cualidades de ese deportista. Yo tengo cualidades físicas y cualidades coordinativas. Entonces, todo esto, realmente si yo tratara de definir en este momento el concepto como tal del entrenamiento, ¿listo? Pues entra lo que yo quiero realizar en cuanto a mis cualidades físicas. Cuando lo quiero llevar hacia el deporte, pues ya lo voy a empezar a planificar hacia un alto rendimiento. Porque precisamente el deporte es eso, el deporte es competencia y si yo quiero competir, pues debo tener un alto rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bro. Bueno, pues no sé, de pronto ya irán surgiendo muchas cosas realmente este tema y lo que hablamos sobre el entrenamiento, el rendimiento deportivo, todo lo que tiene que ver con la cultura física como tal, todo lo que nos interesa a nosotros es un campo muy amplio. Acá la idea es que aparte de todos los conocimientos que yo pueda aportarles a ustedes, es que ustedes también creen su propia experiencia, que esto sea algo muy constructivista por parte de ustedes. ¿Listo? Los mejores entrenadores y la mejor planificación deportiva no está en los libros, realmente son las bases, pero mucho del entrenamiento deportivo en especial y lo que hace como que se caracterice en algunos deportistas y en algunos deportes es que esas personas se dedican precisamente como aparte de la experiencia, aparte de los conocimientos y lo que pueden indagar, es en empezar a aplicarlo, empezar a trabajar y a crear sus propios métodos, sus propias metodologías. Y son cosas que a muchas personas les funcionan, como hay otras que de pronto en el intento se quedan. Profe, no sé si, digamos, pues yo entiendo que cada persona o cada entrenador tiene su planificación, ¿sí? En cuanto al deporte, ya sea individual o colectivo. Pero yo creo que partiendo de la base, llevando unos pesos, ya sea se dé o no se dé, en continuación de ya sea un equipo o un individuo, se pueden a largo plazo dar muy buen rendimiento. No sé si estoy bien. Repites, es que preciso pasó una moto y no escuché casi nada. Sí, decía es que pues, según cada entrenador y cada persona planifica diferentemente, pero pues en mi punto de vista, cada proceso que lleva un entrenador, ya sea que sea bueno o que definitivamente no haya servido, con unas buenas bases a largo plazo, pues debe dar algún fruto, ¿no?
Sí, hay muchos casos y eso se conoce mucho en el deporte. A veces hay personas que tienen deportistas, hay muchas personas como entrenadores y profesores que tanto que frustran a deportistas como hay otros que no los dejan progresar tanto y a veces cuando realizan como los cambios, pues resulta que, pues sí, este deportista tenía buenas bases, pero pues no se estaba explotando de la manera adecuada. Realmente en el campo del deporte, del entrenamiento deportivo, es muy, es algo, es algo muy particular porque es, es bueno que entre entrenadores y entre profesores como que no se pisen las mangueras, ¿sí? Cada uno tiene su metodología, cada uno de pronto se basa en cosas distintas, cada uno tuvo una formación profesional distinta, no todos tenemos los mismos profesores, no todos tenemos el acceso a los mismos conocimientos, pero como les digo, cuando yo trato como de indagar y trato de llevar esto, si esto me gusta, yo profundizo en el tema y me baso en muchas cosas. Muchos de, digamos, de los tipos de entrenamiento o cosas que aconsejan muchos profesores, muchos deportistas de, de pronto de ya conocidos ahorita en la actualidad, pues son cosas que no están llevadas en la literatura, pero son cosas que a ellos les funcionan porque ellos quisieron probar entrenamientos distintos o de pronto llevar a trabajar un deporte combinándolo con otro y le dio muchos frutos y mejoró y entonces ahí hay muchas cosas en este tipo en todo este tipo de literatura y bueno, todo lo que podemos encontrar en entrenamiento, pues hay mucha diversidad realmente acá. En todos los países se habla de algo distinto, todos tienen costumbres distintas, entonces también eso es importante verlo, que de pronto nosotros como colombianos pues no tenemos las mismas costumbres que otros países, entonces eso va también a influir mucho. Entonces yo puedo tomar de un lado, puedo tomar del otro, puedo tomar del otro y crear mi propia experiencia, mi propio conocimiento. Pero basándome en lo que les hablo en este momento, que tengo unos principios del entrenamiento deportivo, que tengo unos principios de individualización, que tengo unos principios pedagógicos. ¿Listo? Esas son las bases, chicos. Eh, o sea, yo lo digo es porque, digamos, pues la experiencia que he tenido y eh, pues me lo he demostrado, porque pues yo he conocido, digamos, una circunstancia que es, digamos, un profesional que es entrenador deportivo y pues una persona particular que pues en su caso no es estudiada, no, pues no tuvo la oportunidad de estudiar, pero conoces del tema por la experiencia que tiene y pues de una u otra forma ya un proceso eh, tal cual, pues de un equipo o un individuo y puede llegar a un resultado positivo, haciéndole ganar a un equipo que tenga un profesional, pues en este caso del entrenamiento, ¿no? Sí, es cierto, dependiendo del deporte o sea, y muchos casos se han visto. Realmente si ustedes se ponen a mirar de fondo, muchos de los deportistas que han sido como famosos son los que se dedican a ser entrenadores y profesores. Pero pues son personas que también no tienen todo el conocimiento de base y detrás de todo ese profesionalismo que quiera demostrar y toda esa experiencia que tenga, eh, van a haber asesores, van a haber personas que de pronto no van a ser conocidas, pero quizás son los que realmente llevan a este gran, a ese, como a ese gran reconocimiento. Por eso, cuando yo soy deportista profesional y mi entrenador siempre va a tener todo un equipo de planta y eso va a ser lo mejor. Y muchas veces esas otras personas y todo ese equipo son los que están mejores preparados. Pero pues la cabeza es la cabeza realmente. Sí, ahí hay que ver muchas cosas, como les digo. Ya según el deporte y según lo que yo desee realizar, pues debo tratar de marcar la diferencia. Eso es lo importante en este medio. Entrenadores y profesores hay muchos,
pero si yo marco la diferencia, pues no va a ser uno más. Y si y si mi profesión trato de hacerla valer, lo que yo, cada esfuerzo que yo realizo, eso en algún momento pues va a tener también su recompensa, ¿listo? Debo tratar no soy partidario de regalar mi trabajo. Digamos que me he movido en diferentes medios ahorita en la actualidad y hay muchos profesionales que se regalan y pues precisamente por eso la profesión como que no toma el valor que se desea. Porque pues sí, yo sé que también hay necesidades y hay cosas, pero si yo dediqué 5 años estudiando y hice muchos esfuerzos, pues la idea tampoco es como tratar de regalar mi trabajo, mi conocimiento. O no sé, de pronto ustedes qué opinen. Sí, Sí, claro. claro, claro. Claro, Que hay como Profe, muchas figuras públicas que porque ya son modelos o aparecen en un comercial, ya creen que son entrenadores, profe. Sí, digamos que, bueno, aquí hablando un poquito acerca de pronto de esas tendencias que están saliendo ahorita y pues redes sociales, pues muchas personas se guían por el físico, por la apariencia, pero pues detrás de eso no hay nada. El físico y la apariencia no dura toda la vida y entonces ahí es cuando se ve menospreciado el trabajo de las personas que verdaderamente estamos como estudiando y formándonos para esto. Entonces que es empirismo como tal y entonces que porque la persona es muy fitness, ejemplo, entonces la voy a seguir y voy a hacer lo que hace esa persona. Entonces ese tipo de cosas pues no, son mandadas a recoger, no es de tanto apoyarlas. Por eso es bueno que nosotros diferenciemos nuestro trabajo y tratemos de marcar esa diferencia. No puede ser que una persona, un técnico, un tecnólogo, pues quiera como hacer lo que hace una persona profesional. Y más si de pronto ustedes desean hacer alguna especialización, alguna maestría, pues la idea es que hagan valer todo eso. ¿Listo? Sí, Bueno, sí, profe. Y lo que uno, digamos, profe, pues le molesta, pues un poco es que, digamos, que para las otras carreras, las personas sí estudian y para ejercerla tienen que ser profesionales o para practicarla. Y en la carrera que nosotros pues estamos y que prácticamente pues somos profesionales, dicen, no, es que todo esto lo vamos a hacer por deporte y todo, y la gran mayoría, y como le decía el compañero Kevin, ahora todos los famosos los ve uno con unas planificaciones, que son entrenadores, entonces uno dice, pero Dios mío, y entonces, para toda profesión hay que prepararse, y ahí es pues donde uno ve pues que se cometen los grandes errores y en una ciudad como Bogotá y en las grandes ciudades que uno ve parques donde hay gimnasio al aire libre, muchas personas, digamos, para ahorrarse o algunos que no tienen, digamos, pues el dinero, los ve uno haciendo ejercicio con los gestos técnicos que no son, no manejan los tiempos, entonces uno dice, no, para todas las carreras hay que prepararse y más para una carrera que tiene que ver con todo el tema de la actividad física y la fisiología pues, del cuerpo. sí, claro, es cierto. Precisamente ahorita, bueno, salió hace un tiempo, pues se implementó la ley la ley como tal del entrenador. Es una ley que pues nos va a ayudar mucho, pero pues también el tema es que, digamos que en el tema deportivo, en el tema de la administración deportiva, muchos de los administradores precisamente de ese tema, pues no son deportistas ni son personas que se formaron en la parte de la cultura física, en la parte de las ciencias del deporte. Entonces, son personas que no valoran realmente como tal ese campo. Pero si nosotros hiciéramos que ese campo valiera, pues no sería y no se estaría como eh, no se estaría viendo ahorita como está en la actualidad que cualquier persona realmente dice ser entrenador. Y pues bueno, ahí también va parte de uno, porque digamos que si yo alimento de una u otra manera, de pronto por medio de las redes, siguiendo todas esas personas
quieren ser entrenadores pero no lo son, pues digamos que eso tampoco ayuda mucho. Si, si, si yo fuera una persona particular y quisiera dedicarme a hacer ejercicio, hacer actividad física, pues el orden de las cosas sería que yo realmente viera como la experiencia y la formación que tiene como entrenador y deportista o toda su formación profesional antes de querer empezar y no regalarme como a cualquiera que me ofrece un entrenamiento o una sesión de entrenamiento barata. Ese tipo de cosas son las que realmente molestan. Pero bueno, ya poco a poco pues vamos avanzando en todo este tema. La idea es que tengamos claro todo lo que vamos a llevar este semestre. ¿Listo? Entonces pues la siguiente clase pues vamos a hablar un poco acerca como de las cualidades físicas, las cualidades coordinativas. Son cosas que ustedes también ya debieron haber visto. ¿Alguno me menciona cualidades coordinativas? ¿Cuáles son? ¿No? Sí, profe. Sí, equilibrio es una. ¿Qué más? Hay muchas. Orientación. También. ¿Ustedes creen que el ritmo es una cualidad coordinativa? Pues no. Sí, el ritmo es una cualidad coordinativa. Todo lo que yo realizo estéticamente debe verse bien. Y para que en parte eso se vea bien, yo debo tener un ritmo. Si yo quiero correr, si yo voy corriendo, ¿será que la persona tiene un ritmo? Sí, claro, profe. ¿O solo se basa en una técnica? ¿Sería una sincronización? Pues las dos, Sí, profe, considero yo. sí, son las dos. Una persona va corriendo, debe tener una técnica, pero esa técnica, muchas personas también tienen ese ritmo. ¿Listo? Eso ya, bueno, la próxima clase vamos a ver y a hablar un poco acerca de todas esas cosas. Cuando yo les hablo de que estéticamente se vea bien, es porque precisamente pues esa imagen que yo debo generar, esa imagen debe verse bien, ¿sí? Porque pues igual todo entra por los ojos y si yo veo una mala postura o si eso no tiene una buena estética, pues no va a ser tan chévere. ¿Listo? El acoplamiento también. Sí, el acoplamiento también es una cualidad coordinativa. Bueno, esas las vamos a ver. Igual ustedes, como les digo, esas ya las debieron haber visto en entrenamiento deportivo. Sí, señor. Eh, son cosas como teoría básica, pues no básica, pero sí teoría de base que ustedes ya deben manejar en cuanto a las cualidades físicas. ¿Y las cualidades físicas cuáles son? ¿Capacidades o cualidades? Sí, las capacidades. Bueno, en fin, es que, como les digo, hay literatura que habla tanto de cualidades como de Y es capacidades. que es según el... Es eso, capacidades físicas, capacidades coordinativas, cualidades físicas. Fuerza, velocidad, resistencia. Sí, eso es. Entonces de eso vamos a hablar. ¿Quién me define qué es ritmo? Profe, no sé si pues hay literatura que dice que pues la potencia. Mm, sí, La hay una potencia pues, no, la potencia. no es la... Muestras que derivan la potencia de esas Hay unos, otras mismas. hay unos que dicen que es capacidad, que otra que cualidad. Entonces, según... Según el autor, meten hasta la coordinación. Sí, la coordinación, inclusive la coordinación pues va en todo. La coordinación sí va como en todas las capacidades. Hay, hay cosas que hablan de que la coordinación es la base de muchas y de todas las capacidades. Bueno, cuando yo les hablo de de las capacidades coordinativas, las cualidades coordinativas, ¿por qué es importante? Dentro de mi formación y dentro de mi experiencia en el deporte, son las primeras cosas que yo debo trabajar en la actividad física, en el ejercicio, en los deportes base. ¿Listo?
ustedes ven personas adultas que son muy amotras, demasiado. Y precisamente es porque de pronto se enfocan tanto en trabajar sus capacidades físicas y descuidan toda la parte coordinativa y toda la parte eh, que les crea ese banco motriz. Ustedes de pronto ustedes van a un gimnasio y hay personas que no saben correr, hay personas que las ponen a hacer cualquier otra actividad que no esté relacionada con la fuerza, con la resistencia, algo de coordinación y no la realizan. Y hasta esto se puede ver hasta en deportistas ya de alto rendimiento. Se enfocan y los llevan tanto hacia algún desarrollo de la capacidad física que las coordinativas no las realizan de buena manera. O son, a veces se ven como impedidos. No sé de pronto si ustedes se han dado cuenta. Sí, 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 profe. Bueno, entonces la siguiente clase pues vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hacer la parte inicial de la clase. Vamos a hablar que ustedes me cuenten un poco de esa experiencia deportiva para conocerlos un poco más. ¿Para la otra clase? Sí, vamos a dejarlo ya para la otra clase. Ah, listo, profe. Listo, Bueno, profe. O sea, profe, para la otra clase empezaríamos con el ensayo que usted nos dejó. sí, la próxima clase vamos a hablar un poquito de esa experiencia que ustedes tienen en el deporte. Profe, ¿desde qué punto comenzó uno a hablar? O sea, desde niño, desde... Como ustedes quieran, si lo quieren hablar desde niños, si lo quieren hablar desde, no sé, la experiencia que han tenido laboral. eh, Hay muchas personas que en esta carrera entran a veces porque quisieron de ser deportistas profesionales, pero no pudieron. Entonces tienen una trascendencia en ese deporte en especial y no la pudieron desarrollar del todo, pero se dedicaron a querer estudiar en ese campo para poder de pronto desarrollarlo mejor. ¿Listo? Entonces ya eso como es algo tan personal, pues ustedes lo cuentan desde la parte que quieran, ya sea la experiencia, o sea la formación, o sea como tal, de pronto de lo que quiere y desea aprender. De pronto no son deportistas, no han trabajado, pero pues estudian esto porque les gusta y porque creen que se pueden desarrollar y pueden tener todo el campo laboral en esto. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, bueno, la próxima clase vamos a hacer algo un poco más práctico, ¿listo? Entonces, dentro del mismo desarrollo de la clase, vamos a crear una sesión de entrenamiento autocarga. Entonces, quiero que ustedes me muestren un poco de lo que ya saben, de los conceptos que ustedes manejan en el entrenamiento deportivo, y lo vamos a llevar a trabajos de autocarga. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, chicos, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar? No, profe, gracias. No, profe, gracias, de verdad. Eh, Nos vemos la próxima clase, chicos. ¿Listo? Feliz Listo, noche, profe. profe. Feliz noche, profe. Igual que estén bien, que descansen. Buenas noches, profe, que descanse.